Darío Ramírez, muchas gracias por recibir a Capital 21, por abrirnos las puertas. Al contrario, es su casa. Darío, mexicanos unidos contra la corrupción, contra la impunidad y, bueno, la opinión pública ve que el Bester Gordillo ha sido liberada y nos preguntamos a qué responderá esta liberación al final de una venganza sexenal, ineficacia del sistema jurídico mexicano, a otra cosa. Yo creo que son varios factores y no es el único caso, es decir, estamos acostumbrados a la impunidad reinante en todo lo que la evidencia nos señala, es decir, la riqueza que tienen varios líderes sindicales no corresponde a lo que se dice que son sus ingresos. Pero creo que la liberación del Bester y todo lo que ha sido, digamos, el proceso jurídico siempre estuvo lleno de pequeñas fallas y de pequeñas victorias por parte del Bester contra una Procuraduría General de la República que no pudo armar el caso. ¿Y el sistema de justicia penal acusatorio servirá de algo para acabar con la impunidad, para acabar con la corrupción? ¿Y está preparado el sistema jurídico mexicano para implementarlo? No, déjame hacerte una analogía muy futbolera, pero es como si a tu equipo que juega pésimo, ¿no? Que va en último lugar de la tabla, que son unos desobligados futbolísticamente hablando, les compras el mejor equipamiento. Se van a ver muy bien, pero no resuelve el problema. El problema que tenemos nosotros es la impunidad, que es el aceite que genera hoy la procuración y la impartición de justicia. ¿Y cómo lograr una transformación, una cuarta transformación con un país en donde abunda la impunidad y abunda la corrupción, en donde, dinos, es más fácil a veces ser corrupto que no serlo para funcionar, por ejemplo, un empresario? Yo creo que muchas veces, y eso te lo digo por reportajes que hemos hecho o inclusive amigos, restauranteros, por ejemplo, constructores, no pueden abrir su negocio, no pueden levantar su obra si no pasan por un sistema paralelo de corrupción. No pueden, es decir, no es que quieran o que no quieran, tampoco quiero santificar a nadie, pero lo que sí es que el mismo sistema te encausa eso. Y entonces creo que la pregunta es muy oportuna porque creo que no se puede en muchos ámbitos vivir lejano a la corrupción. Para nosotros es altamente preocupante que cuando vemos un sistema de procuración de justicia colapsado, el equipo del nuevo gobierno entrante no parece tener, por lo menos en el discurso, ideas innovadoras claras para transformar. Como él mismo lo dice, transformar por cuarta vez el país. Lo que se ha pedido es una transformación de la Procuraduría en Fiscalía independiente, autónoma, con capacidad técnica, con capacidad jurídica, es decir, hacerlo robusto. Andrés Manuel López Obrador no está en esa línea. Él cree que poniendo a una persona a prueba en ese puesto, la justicia va a llegar. Hablas del artículo 102 constitucional. ¿Necesita reformarse este artículo? ¿En qué manera? ¿Cuáles son las reformas que le cabrían? Sí, mira, el artículo 102 es fundamental, que se debe reformar porque pinta los grandes cómo se tiene que reformar la Procuraduría General de la República. Es decir, ¿qué queremos decir con autonomía? ¿Qué queremos decir con independencia? Hoy por hoy, la Procuración de Justicia está al vaivén político, ¿no? Es decir, tenemos casos como Odebrecht, que no investiga la Procuraduría, pues porque es investigar a los amigos del presidente. Creo que está muy claro. Esos son los vaivenes. O tenemos la estafa maestra de miles de millones, donde habrá que estar investigando a Rosario Robles y a muchos otros, y tampoco. ¿Por qué? Porque lo político dicta sobre lo jurídico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarle ese poder al poder político, al poder ejecutivo. López Obrador no quiere dejar ese poder. Él cree que poniendo a alguien, repito, probo, pues ya con eso se va a solucionar. Y no va por ahí. Pero el 102 no va a solucionar, no es la varita mágica, se necesita una reforma también interna, una ley orgánica
que acompañe una nueva Fiscalía General de la República, donde haya un servicio profesional de carrera, donde se revalorice el ser ministerio público, donde haya un consejo que le dé seguimiento, donde haya una refinanciación, capacitación. Es decir, necesitamos una ley orgánica que sea los detalles de una transformación. Y de ahí tenemos que irnos a la Procuración de Justicia a nivel local. ¿Es posible erradicar la corrupción, la impunidad en el mediano plazo en México? Sí. O sea, es absolutamente posible. Hay ejemplos comparados. Rumania, Polonia, que hicieron grandes cambios institucionales para tratar de entrar a la Unión Europea. ¿Y aquí qué se necesita, aquí en México? Voluntad política. Voluntad política. Yo creo que por eso da cierta duda los discursos de la nueva administración. ¿No ves voluntad política en ellos? No, de ese cambio de gran calado, no. Y si su idea es centralizar las decisiones para que haya menos oportunidad de corrupción, por ejemplo, los superdelegados, las compras, el dinero para comunicación social. O sea, si todo lo que quiere es centralizarlo para que sean muy pocos los que toman esa toma de decisiones, sin duda se podrá bajar niveles de corrupción. Es decir, en vez de que haya 17, pues va a haber 1 o 2. Pero eso no te soluciona, la rendición de cuentas, eso no te soluciona el fundar y motivar ciertas decisiones de interés público. Pero de que se puede, se puede. Si esa es la pregunta, no me queda duda que se puede. Darío, muchas gracias por recibir a Capital 21. Muy amables, gracias. Un gusto.